Herkese merhaba. Existen un montón de creencias populares en Turquía, principalmente para ahuyentar el mal de ojo y traer la buena suerte, pero también para pedir deseos. Algunas nos pueden resultar muy familiares, como por ejemplo la herradura de caballo para traer la buena suerte, que no voy a mencionar aquí, y otras totalmente desconocidas, que son las que voy a contar aquí. Así que estad atentos porque comenzamos. Tocarse la oreja, el lóbulo de la oreja más concretamente. Y esto me lo habéis preguntado muchísimo porque lo veis en las series turcas y ya os digo aquí, os explico que es para ahuyentar el mal de ojo. Y mientras se lo tocan pueden decir también Şeytan kulağına kurşun, que significa que sea una bala para el oído del demonio y así que no pueda escuchar lo bueno y hacer que vaya mal. Kurşun dökme. Las personas que sientan que están sufriendo mal de ojo y todo lo negativo relacionado con ello pueden acudir a la casa de una persona, de una mujer que sepa realizar la kurşun dökme. Esta mujer lo que va a hacer es derretir plomo en un pequeño recipiente mientras va recitando textos sagrados y luego en una bandeja pone un bol de agua, cebolla, pan, sal, un cuchillo, un palo de escoba, mantequilla, una cuchara y un peine. Luego esa bandeja se sujeta encima de la cabeza de la persona que se supone que tiene el mal de ojo, que normalmente va a estar cubierta con una manta o con una sábana, y se echa el plomo líquido en ese bol de agua que al enfriarse se va a poner duro y va a crear una serie de formas. Esas formas se van a interpretar y se entiende que después de esto pues la persona va a mejorar. Ya os habréis dado cuenta de que es una práctica bastante importante, por lo que no lo puede realizar cualquier persona. Además, el conocimiento de esta práctica se pasa de generación a generación, es decir, cuando una mujer ya ve que no puede seguir realizándolo, elige a otra mujer de su círculo, de su entorno, que crea que tiene las capacidades para hacerlo. Y creo que tampoco hace falta decir que es una práctica muy antigua, muchísimo más antigua que el Islam y que tiene raíces chamánicas. Los árboles de los deseos. Me encantan a mí los árboles de los deseos. Desde tiempos muy antiguos existe una veneración por los árboles, no solamente por parte de los turcos, que también, sino por muchísimas culturas. Pues es evidente. Los antiguos lo veían de una manera muy clara. Lo vais a ver vosotros también, el simbolismo que existe en el ciclo de vida de los árboles. Los árboles pierden las hojas en otoño y las vuelven a recuperar en primavera, es decir, que renacen. Por esta misma razón, en muchas creencias chamánicas, las personas que fallecen se entierran entre las ramas de los árboles, o incluso también cuando se entierra una persona se entierra a los pies de un árbol en sus raíces o se planta un pequeño árbol cerca del lugar en el que está enterrada una persona. Pues las creencias sobre los árboles continuaron incluso después de la llegada del Islam. De ahí los árboles de los deseos, que es a donde yo quiero llegar hoy, y que por supuesto también tienen estas raíces chamánicas. Las personas que tienen varios deseos visitan estos árboles, que no es un árbol cualquiera, son árboles específicos. Primero hacen un ritual de adoración y luego se atan pequeñas telas a las ramas de los árboles pidiendo el deseo que quieren. A veces incluso se llega a sacrificar un animal a los pies del árbol y se reparte entre los pobres. El olivo. Para los turcos que creen en estas cosas, obviamente, el olivo es un árbol sagrado y espanta el mal de ojo. Por eso es habitual que suelen enganchar ramas de olivo o semillas en las mantas de los bebés o de los recién nacidos con algún versículo del Corán. Otra opción puede ser colgar las ramas en la casa. Incluso se piensa que hay pacientes que al estar en contacto con esas ramas se les pueden quitar todos los males y todos los dolores. He de decir también que no solamente con las ramas de olivo, también a veces se suele hacer con las ramas del endrino o del manzano silvestre. Harmal o alharma. Es esta planta que estáis viendo en pantalla que tiene los frutos como metidos en una especie de cápsula. Y como esta planta también tiene el efecto de servir contra el mal de ojo, lo que se suele hacer es coger sus semillas, ponerlas en una cuerda y colgarlas en las casas, o también es posible hacer incienso con ellas y quemarlas delante de la persona que tenga algún mal. Y como también producen sonido al arder, se cree que este sonido puede espantar también a los malos espíritus. Por cierto, el incienso también se utiliza bastante para alejar el mal de ojo en los nacimientos, en las bodas, en cualquier evento que pueda resultar feliz. Los clavos de la novia. Cuando va a haber una boda se suelen llevar clavos, la especia,
a casa de la novia desde casa del novio, porque se cree que eso va a acabar con el mal de ojo. Un día antes de la noche de la ajena, que si no sabéis lo que es, yo tengo un vídeo para vosotros que está apareciendo aquí en pantalla donde se explica qué se hace en esa noche. Pues un día antes lo que hace la novia es humedecerlos y se lava el pelo con ese agua. Se humedecen porque los clavos luego se tienen que poner en una cuerda como si fuera un tespí. Entre los clavos para hacer ese tespí se pueden poner o cuentas azules contra el mal de ojo, monedas, bueno, diferentes objetos. Y ya sea gracias al olor o a la apariencia o ambas cosas, el caso es que la novia está libre de todo mal de ojo. Otra cosa que me habéis preguntado mucho, porque también lo veis en las series, es arrojar agua cuando va a haber un viaje. Sugi bigit, sugi bigel, dicen los turcos cuando alguien querido emprende un largo viaje y arrojan agua detrás de ellos. Esto significa ve como el agua y regresa como el agua. De esta forma se desea un buen viaje sin incidentes y por supuesto también un buen regreso. Es decir, que todo fluya tan bien como el agua. He leído también, y esto no lo sabía, que se puede hacer cuando alguien se va al colegio, cuando va a hacer un examen, cuando se va a la mili, a hacer una entrevista de trabajo. Las campanas. Según antiguas creencias turcas, los objetos que hacen ruido, como las campanas o los cascabeles, tienen la cualidad de espantar a los espíritus o al mal de ojo, tanto de las personas como de los animales. De ahí que exista la costumbre muy extendida, no solamente en Turquía, sino en muchos otros países, de colgar un campano en el ganado, en el cuello del ganado. Por eso y también de una manera práctica para poder localizarlos mejor. Pero que conste, y aquí estoy yo para decíroslo, que recientes estudios aseguran que está demostrado que el sonido del campano a las vacas y el sonido del cascabel a los gatos les molesta muchísimo. Otra creencia para proteger al ganado es atar la boca del lobo. Esta práctica se lleva a cabo en los lugares donde hay ganado. Cuando se pierde algún animal, pues lo que se hacen para que lo puedan volver a encontrar y que no se lo coma ningún depredador es atarle la boca al lobo. No literalmente, que no cunda el pánico. Lo que se hace normalmente es cerrar la hoja de una navaja mientras se van recitando versículos del Corán. La navaja, eso sí, no se vuelve a abrir hasta que se encuentra el animal perdido. En ese caso se hace el mismo proceso pero a la inversa. Y es que si no se hiciera se quedaría la boca de los depredadores cerrada y podrían morir de hambre. Esta creencia es tan fuerte que incluso si se encuentra el animal muerto se piensa que murió antes de hacer este ritual o que lo mataron animales de otra región a los que no afectaba este ritual. Por cierto, no solamente se hace con navajas, sino que también se puede hacer atando 7 nudos a una cuerda. Y al leer esto me vino a la cabeza una práctica un poco similar, yo creo, bastante similar, que nosotros tenemos en España. Por favor, decidme si también lo hacéis en Hispanoamérica, porque me interesa muchísimo. Y es que aquí en España, cuando se nos pierde un objeto, en este caso para nosotros está más relacionado con objetos más que con animales, le pedimos a un santo, concretamente a San Cucufato, que nos ayude a encontrar este objeto perdido. Para ello lo que se hace es atar un nudo en un pañuelo mientras se dice San Cucufato, los te ato, si me aparece lo que se ha perdido, yo te los desato. Y por supuesto cuando aparece el objeto hay que desatar ese nudo también, porque si no el santo no te va a volver a ayudar. Candados. Aparte de proteger las casas o cualquier otra cosa que tú quieras proteger con un candado, pues también sirven para abrir los destinos. Por ejemplo, se cree que los niños pequeños que todavía no hablan empezarán a hablar si se mete la llave de un candado en su boca. Esto me parece demasiado peligroso para hacer, la verdad. O si se abre un candado delante de ellos. Si funciona y el niño habla, se cuelga la llave en algún lugar de la casa como decoración. Los candados también se usan para facilitar el camino de las chicas que quieran casarse, en las bodas para que el matrimonio vaya bien, para evitar los abortos si el candado está cerrado o para que el parto vaya bien si el candado está abierto. Pues hasta aquí esta serie de creencias turcas para traer la buena suerte y espantar el mal de ojo. Me encantaría que me dijerais si conocíais alguna o si hay alguna que se parezca o que directamente sea igual a las que hacéis en vuestros países, porque la verdad es que yo no conozco demasiadas creencias de este tipo. Y también decidme si sois supersticiosos, si tenéis alguna creencia o algún ritual específico y cuál es. Y por supuesto también si os funciona, que me interesa bastante saberlo.
Yo os diré que he sacado toda esta información y más información de otros vídeos que iréis viendo de este libro, que es el libro que me regalaron cuando fui a visitar al señor embajador de Turquía en España. Tenéis este vídeo aquí apareciendo ahora en pantalla porque fue una experiencia maravillosa. Estoy encantada con él, así que yo ya me despido hasta un siguiente vídeo en donde espero veros a todos y que no me falléis.